La cocina aún estaba a media luz, con el tenue resplandor del invierno colándose por las persianas y formando charcos en el suelo de azulejos. Mi viejo refrigerador zumbaba a mis espaldas, constante e indiferente, mientras dejaba mi taza de té negro en la encimera y abría mi laptop. Mi bandeja de entrada parpadeaba con su gris corporativo de siempre. Un centenar de mensajes sin leer apilados como ladrillos. Un asunto me llamó la atención. Aviso de ajuste de pensión, recursos humanos de Cresenova. Hice clic. Y el mundo se quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Estimada señora Aranda, como parte de nuestras iniciativas de optimización de costos, sus beneficios de pensión quedan temporalmente suspendidos hasta una revisión estratégica. Agradecemos su comprensión y compromiso con la empresa. Sin más saludos, sin una llamada, ni siquiera una firma humana. Solo recursos humanos de Cresenova y una serie de números al pie. Como un recibo de supermercado, sentí un nudo en la garganta. 30 años de trabajo, reducidos a una línea en un balance. Leí el correo 3 veces, como si las palabras pudieran transformarse en algo menos cruel. No lo hicieron. Entonces noté el adjunto, un PDF titulado Resumen de reestructuración, T1. Lo abrí. La primera página era brillante y sin alma nueva era. Crecimiento más ligero, pero en la tercera diapositiva. Mi pulso se desaceleró hasta un frío reptar. Mi nombre, Clara Aranda. Socia fundadora, había desaparecido de la historia de la empresa. Las fotos de los primeros días. La pequeña oficina rentada en la calle Hidalgo en Monterrey. La primera feria comercial que sobrevivimos con tortas frías y pura adrenalina. Todo reescrito para que pareciera que el nuevo director, Javier Montes, lo había construido desde cero. Unas páginas después, un punto me golpeó como piedra edificio de la sede adquirido en 1995 en venta. Pendiente de aprobación de la Junta, ese edificio no era solo un activo. Yo había firmado el cheque personal para el enganche cuando el banco nos dio la espalda. Ahí dormí en el suelo durante el apagón del 99, cuidando los servidores con una linterna y un termo de café frío. Ahora, en un solo PDF. Yo no existía. Mi té se había entibiado. Con un sabor metálico en la boca, cerré la laptop lentamente, con las manos temblando lo suficiente para que la cuchara chocara contra la taza. Me quedé en el silencio de mi cocina en Monterrey, viendo cómo mi aliento empañaba la ventana sobre el fregadero. La empresa que construí de la nada me había borrado con un clic. Y en alguna torre de cristal en la Ciudad de México, alguien pensó que simplemente desaparecería. Subí las angostas escaleras al ático, con mis rodillas quejándose en cada crujido de la madera. Un leve olor a cedro y aislamiento viejo me envolvió, y la bombilla solitaria del techo cobró vida con un zumbido reacio. El polvo flotaba en el haz de luz. Y por un momento me quedé quieta, dejando que los recuerdos se filtraran como aire frío por las vigas. Cajas apiladas contra la pared guardaban 3 décadas de mi vida. Los pedazos de mí que empaqué pensando que no los necesitaría otra vez. Me arrodillé y limpié el polvo de una caja etiquetada 1990. Oficina con mi propia letra desvaída. Al levantar la tapa, el pasado salió a mi encuentro. Una foto arrugada me miró yo con una chamarra oversized, el cabello recogido con demasiados pasadores. Parada junto a un rack de servidores en nuestra primera oficina diminuta, casi podía escuchar el zumbido de los ventiladores antiguos, sentir la alfombra rígida bajo mis zapatos. Ese fue el año en que dormí en la oficina una semana entera durante el colapso de las .com, negándome a irme hasta estabilizar el sistema. Otro recuerdo, dolió más hondo la invitación de boda que nunca usé. Mi hija caminó al altar sin mí en 2003 porque estaba en la Ciudad de México, negociando un trato de última hora con un proveedor para salvar la empresa de la quiebra. Ella me perdonó con el tiempo, pero yo nunca me lo perdoné. Aparté las fotos y manuales viejos hasta que mi mano rozó una esquina familiar.
Ahí estaba una carpeta negra gruesa, con bordes desgastados, las letras doradas en el lomo opacadas por el tiempo. Documentos de fundadora, Aranda. La llevé a la pequeña mesa bajo la bombilla, tosiendo mientras una nube de polvo se alzaba como un fantasma. Adentro estaban los estatutos originales de la empresa, acuerdos de capital, firmas de la junta que no había visto en años. Una carta doblada se deslizó y cayó en mi regazo. La desdoblé con cuidado. Era de Esteban Luján, mi difunto cofundador. Si te olvidan, recuerda la cláusula 9B. Existe para protegerte. Pasé el pulgar por su firma inclinada. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El dolor de ser borrada se enroscó en mi pecho. Pero debajo, algo más afilado despertó una resolución silenciosa y deliberada. Hojeé la carpeta lentamente, buscando la cláusula que podría convertir su traición en su ajuste de cuentas. El lomo de la carpeta crujió mientras pasaba las páginas amarillentas, mis dedos rozando la textura familiar del papel legal viejo. Hace años, firmé estos documentos en una sala de juntas estrecha que olía a café rancio y alfombra nueva, sin pensar que los necesitaría otra vez. Y ahí estaba, cláusula 9B. Un solo párrafo enterrado en la página 19. Cualquier cambio material adverso en la compensación de la firmante activará un pago inmediato de liquidación de 500 millones de pesos. Pagadero dentro de las 72 horas hábiles. Miré las palabras hasta que dejaron de sentirse reales. Mi dedo trazando la firma en tinta azul de 1995. Clara Aranda. Clara y firme, junto al garabato tembloroso del presidente de la Junta. Ya retirado, lo llamábamos interruptor mortal en ese entonces. Una pequeña póliza de seguro paranoica que mi primer abogado insistió en incluir. Me reí de la idea. No valíamos ni 500,000 pesos, mucho menos 500 millones, pero ahí estaba, vivo y esperando. Una calidez lenta se extendió por mí. No era alegría ni enojo, solo el peso sólido de la certeza. Intentaron borrarme, pero el papel recordaba. Bajé la carpeta y la puse junto a mi laptop. Mi té se había enfriado, dejando un regusto amargo, pero lo tomé de todos modos mientras abría un correo en blanco. Escribí una sola línea a Jurídico de Cresenova. Con manos firmes en el teclado, asunto cláusula 9B por el acuerdo de fundadora. La cláusula 9B está ahora activa, sin signos de exclamación, sin amenazas. Solo el suave jalón de una palanca que no sabían que existía. Luego comencé el trabajo cuidadoso de construir mi muro de pruebas. Busqué en discos viejos minutas de la Junta, correos escaneados rechazando la reestructuración de compensación de 2014 y marqué copias notariadas de nuestros estatutos originales. Cada documento era un ladrillo, cada marca de tiempo otra capa de armadura. La casa estaba en silencio salvo por el suave timbre de los archivos sincronizándose en mi nube. Afuera, el cielo gris sobre Monterrey parecía cargado de nieve. Adentro, el peso había cambiado. Pensaron que era una línea en un balance, un fantasma que borrar. Cuando cerré mi laptop, el fusible estaba encendido y yo estaba lista para ver la chispa viajar. La respuesta desde la Ciudad de México llegó antes del mediodía al día siguiente. Un ping en mi celular que me apretó el estómago. Lo abrí y leí el único párrafo. Suave y despectivo señora Aranda. La cláusula mencionada ya no es ejecutable bajo las estructuras de compensación actuales. No se tomará ninguna acción. Saludos, Bruno Salazar, director financiero. Saludos, tuvo el descaro de despedirse con saludos, como si estuviera rechazando una invitación a comer, no desechando un contrato de 30 años y una obligación de 500 millones de pesos. Dejé el celular en la encimera y miré el vapor que salía de mi té. Era el tipo de arrogancia que solo alguien en una torre de cristal podía tener. Demasiado lejos para escuchar el crujido del suelo bajo sus pies. Minutos después, otro ping llegó.
sin querer, un CC de Daniela Ortiz, asociada junior en el departamento legal. Su nota era breve. Casi vacilante, localicé el acuerdo original de fundadora de 1995 notariado. Firma de Clara Aranda presente. No hay documentación de rescisión o anulación en los archivos de compensación. Revisando ejecutabilidad, dejé que la esquina de mi boca se curvara hacia arriba. No era una sonrisa de alegría, sino el leve y frío reconocimiento de que la trampa había cerrado su primera garra. Imaginé la escena en la sede de la Ciudad de México, la torre de cristal moderna que ayudé a financiar, donde la luz rebotaba en salas de juntas estériles y todos hablaban en siglas. En algún lugar, Bruno Salazar tamborileaba su pluma con irritación. Javier Montes paseaba con esa energía de emprendedor que confundía con liderazgo. Y Daniela, pobre Daniela, accidental, estaba descubriendo el tipo de documento que forja o destruye carreras. Los temblores comenzaron rápido, incluso a cientos de kilómetros. Reuniones reprogramadas sin explicación. Un foro abierto pospuesto a la siguiente semana. Casi podía escuchar los susurros en los pasillos. Un cambio en el aire que solo llega cuando la gente huele sangre en el agua, pero aún no sabe de quién. No reenvié el correo. No respondí. Solo tomé un sorbo lento de té y añadí el mensaje de Daniela a mi archivo creciente. Cada palabra, cada firma, cada marca de tiempo era otro hilo en la red que estaba tejiendo. Al final del día, la casa volvió a estar en silencio. Y yo también. Pero la empresa que pensó que ya no existía había comenzado a temblar. Creé una nueva carpeta en mi escritorio y la nombré con la precisión que mantendría despierto a cualquier abogado: ejecución de cláusula 9b. Adentro, comencé a apilar los ladrillos de mi fortaleza silenciosa. Primero vinieron los contratos antiguos, escaneados y con marcas de agua, sus firmas claras bajo la tinta envejecida. Luego los correos con marca de tiempo de 2014, donde rechacé la llamada modernización de compensación con una línea decisiva. El estatus original de fundadora permanece sin cambios. Añadí las minutas de la junta, los estatutos y las copias notariadas que aún llevaban el sello desvaído de la oficina del registro en Monterrey. Sobre esa base, dejé caer capturas de pantalla del correo de Bruno Salazar. Su rechazo cortante y ese insoportable saludos ahora congelado en un marco digital. La carpeta se llenaba con el tipo de munición silenciosa que no explota de golpe, sino que arde lentamente, como un fusible avanzando hacia una carga que nadie podía desactivar. A mitad de semana, el mundo exterior comenzó a reaccionar al temblor que inicié. Proveedores me llamaron en privado, con voces bajas como si alguien pudiera estar escuchando. Un socio de años preguntó si había escuchado los rumores sobre el congelamiento interno de Crecenova. Otro mencionó que los inversionistas estaban revisando discretamente su exposición al riesgo. Una forma educada de decir que olían humo. Dije muy poco. Sobre todo escuché, asentí y archivé cada llamada en la memoria. Nunca alcé la voz ni disparé un tiro de advertencia. No lo necesitaba. El silencio estaba haciendo el trabajo por mí, por primera vez en años. Sentí el cambio de poder, no en una oleada triunfal, sino en el desliz lento y deliberado del equilibrio desde la sala de juntas hasta mi sala en Monterrey. Seguían ignorándome en los correos oficiales, pero podía sentir el pánico colándose por las grietas de su torre de cristal. Cuando cerré mi laptop esa noche, la habitación estaba oscura, salvo por el tenue brillo del protector de pantalla. Me recosté en la silla, calma y firme, sabiendo que la granada ya rodaba por sus pisos pulidos. El correo de mi abogado llegó tarde en la noche. Mucho después de que la calle afuera se oscureciera, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de manzanilla, revisando mi carpeta una vez más. Cuando el asunto apareció Confidencial Correspondencia Interna, lo abrí y vi un solo mensaje reenviado, extraído de la cadena legal de Crecenova. Es demasiado vieja para pelear esto. Alarguen el asunto.
cederá o se irá al otro mundo. Las palabras no me sorprendieron. Aterrizaron con un peso silencioso y deliberado, asentándose en lo más profundo de mi estómago, después de décadas cargando esa empresa a través de recesiones, apagones y la pura arrogancia de jóvenes en traje. Me habían reducido a una fecha de caducidad. Leí la línea 2 veces, luego una tercera, y una quietud se asentó sobre mí. No golpeé la mesa ni solté una maldición. No lo necesitaba. Mi enojo no ardía caliente, se enfriaba, afilado y quirúrgico. Si querían medir mi valor en años, respondería con una firma que los sobreviviría a todos. Reenvié el mensaje a mi abogado con una línea simple: añadir al archivo de ejecución. Luego abrí un documento en blanco y comencé a redactar un aviso formal a la Junta. Mi tono era calmado, casi cortés, pero cada palabra era una navaja por el acuerdo de fundadora. La cláusula 9b permanece activa. Adjunto evidencia documentada de obstrucción basada en edad y reconocimiento de validez contractual. Por favor, confirmen el cronograma de transferencia bancaria y el punto de contacto para la ejecución del pago dentro del periodo contractual de 72 horas. Adjunté el correo delator, los estatutos, el acuerdo de fundadora notariado y el rechazo con marca de tiempo del paquete de 2014. Cuando presioné enviar, la casa estaba en silencio salvo por el susurro del calentador. Cerré mi laptop y me recosté, sintiendo la misma quietud que había sentido años atrás, antes de una votación en la Junta que pudo haber acabado con la empresa. Excepto que esta vez, el voto no era de ellos, era mío, y ya lo había emitido. Miré mi reloj cuando comenzó la primera mañana del conteo regresivo de 72 horas. La manecilla del segundero avanzaba con una confianza silenciosa, indiferente a la ansiedad que crecía a cientos de kilómetros en la Ciudad de México. Regué el filodendro en el alféizar y escribí una línea en mi diario de cuero: día 1, la paciencia es el arma más afilada. Los primeros temblores me alcanzaron por teléfono esa tarde. Mi abogado reenvió una nota de un contacto bancario. Las cuentas de Cresenova habían sido marcadas para revisión. Los pagos corporativos grandes ligados a acuerdos ejecutivos siempre levantaban cejas. Y el mío estaba enviando señales de alerta. Al día siguiente, las ondas se expandieron. Un proveedor que conocía desde hace 20 años me dejó un mensaje de voz en tono bajo. Oye, Clara, estamos pausando el próximo envío hasta que haya claridad. Algo se siente raro. No devolví la llamada. No lo necesitaba. El silencio era la estrategia. Y el silencio estaba ganando. Dentro de la torre de cristal. Estaban corriendo. Lo veía en las migajas digitales, discos compartidos bloqueados por cumplimiento. Invitaciones a reuniones con asuntos como urgente y realineación. Y el repentino silencio de Bruno Salazar. El hombre que había firmado sus saludos ahora no dejaba rastro. En la segunda noche, preparé otra taza de manzanilla y vi la nieve acumularse en los escalones del porche. Mi mundo estaba en calma: el zumbido del refrigerador, el suave rasguño del bolígrafo en el papel mientras anotaba el cronograma de sus errores. Mientras tanto, el mundo de Cresenova se fracturaba. Imaginé a Javier Montes paseando en alguna sala de juntas con paredes de cristal, el equipo legal apiñado alrededor de una mesa, viendo las horas deslizarse entre sus dedos como arena. Cuando llegó la tercera mañana, las plantas de la casa estaban regadas, el diario actualizado y mi carpeta en la nube respaldada 2 veces. Mi reloj avanzaba hacia el cierre del plazo, firme como un tambor. Ellos iniciaron el conteo regresivo cuando intentaron borrarme, y yo no iba a detenerlo. Cuando el último día terminó y las 72 horas expiraron, me senté en mi cocina, calma y firme, sabiendo que el fusible había ardido hasta la carga. Las 72 horas terminaron sin una sola confirmación, sin transferencia bancaria, sin reconocimiento
Solo silencio. Ese silencio era más ruidoso que cualquier discusión en una sala de juntas en la que hubiera estado. A las 12:01 p.m., la cláusula 9b escaló automáticamente y la reacción en cadena comenzó. El primer aviso vino de mi abogado. Los intereses habían entrado en vigor 2% por día hábil, y las notificaciones fiduciarias se enviaron a los socios bancarios principales de Crecenova. Esa misma tarde, el estatus de incumplimiento automático se registró en su sistema. La cláusula estaba diseñada como una válvula de presión. Una vez que la ignoraron, toda la maquinaria legal se movió sola. A la mañana siguiente, el mundo se enteró. Mi celular vibró con una alerta de noticias: cláusula de fundador activa, pasivo de 500 metros para Crecenova. Una segunda siguió. Contrato oculto amenaza liquidez de firma tecnológica para el almuerzo. La historia llegó a El Financiero, luego a los blogs de finanzas. Imaginé a Javier Montes en su oficina de cristal, con las persianas a medio bajar contra el invierno de la Ciudad de México. Mientras su imperio temblaba bajo su propia arrogancia, los inversionistas comenzaron a convocar reuniones de emergencia, algunas remotas, otras en persona, y los índices bursátiles se deslizaban como hielo. Esta era gente que no se preocupaba por pensiones o historia, solo por exposición y riesgo. Y ahora Crecenova apestaba a ambos. Me senté en mi cocina en Monterrey con mi diario abierto, añadiendo cada titular como una marca de tiempo en mi crónica silenciosa. Mi té humeaba a mi lado. El aroma a manzanilla y cáscara de naranja suave contra el filo metálico del pánico corporativo. Cada vibración de mi celular me decía que las paredes se cerraban sobre ellos sin una sola palabra de mi parte. Para el final del día, mi abogado informó que un abogado externo había tomado el control de las comunicaciones. Bruno Salazar había desaparecido de todos los canales internos, y el asistente de Javier envió una vaga consulta sobre posibles caminos de resolución. El poder había cambiado por completo. Cerré mi diario y miré por la ventana la nieve acumulándose en el Alféizar. Su colapso había comenzado, y no requería nada de mí más que paciencia. El próximo movimiento no vendría de mis manos, llegaría silenciosamente, en forma de números, el lunes por la mañana. Abrí mi app bancaria antes de que la tetera terminara de hervir. Una sola línea brillaba contra la pantalla blanca: transferencia entrante, 500.000 peros. Liquidación, cláusula 9b. Sin fanfarria, sin mensaje, solo números, claros e innegables. Miré la línea por un largo momento, dejando que el peso de 3 décadas se asentara en ese texto. 1 hora después, llegó el correo: estimada señora Aranda, por la presente confirmamos el pago completo de la liquidación conforme a la cláusula 9b de su acuerdo de fundadora, incluyendo intereses acumulados y honorarios legales estipulados. Su contribución a esta empresa es invaluable. En nombre de Crecenova. Lamento sinceramente el descuido y las circunstancias que nos llevaron aquí. Atentamente, Tom Mateo Rivas, director financiero interino. Lo leí una vez y cerré la pestaña. No había nada más que decir. Mi silencio hablaría más fuerte que cualquier respuesta. La casa estaba en calma, igual que todas las mañanas antes de esta. Afuera, la nieve caía en espirales perezosas por el porche. Adentro, me moví por la cocina con un ritmo constante sirviendo té, enjuagando una taza, regando la pequeña planta junto a la ventana. No sentí una oleada de alegría, ni la tentación de llamar a alguien para presumir. La satisfacción vino en forma de un equilibrio silencioso, del tipo que zumba bajo la piel y deja el aire quieto. Pensé en los años que dieron por sentado los domingos que pasé en aviones, las noches que dormí en el suelo de la oficina, las cenas familiares que perdí. Nada de eso regresaría, pero en este momento había tomado algo que nunca podrían borrar: reconocimiento, escrito en el único idioma que la arrogancia corporativa entiende: el pago. Para el mediodía, había empacado una pequeña maleta y puse mi diario de cuero encima.
lista para que el próximo capítulo de mi vida comenzara lejos de su torre de cristal. El camino a la cabaña era largo y vacío, serpenteando por las colinas tranquilas de San Miguel de Allende. 6 horas de manejo constante me dieron más tiempo para pensar del que había tenido en años. Pero los pensamientos eran diferentes ahora, ya no afilados por la traición, ya no pesados por lo que habían hecho. El zumbido de las llantas y el ritmo de la carretera suavizaban todo. Cuando giré por el camino de grava que llevaba al lago, el ruido de Cresenova parecía una tormenta lejana que finalmente había dejado atrás. La cabaña apareció como siempre, agazapada entre árboles desnudos, su tejado cubierto de hojas caídas y silencios invernales. Estacioné junto al porche y salí al frío quebradizo, mis botas crujiendo contra la nieve vieja. El lago se extendía ante mí, cristalino y quieto, con esa calma que parecía capaz de guardar un secreto para siempre. Adentro, encendí la pequeña chimenea y puse agua a hervir para el té. El calor subía lentamente, llenando la habitación con el leve aroma a pino y humo. Saqué mi diario de cuero de la maleta y lo abrí en una página nueva. Mi pluma se movió sin dudar. Intentaron borrarme. Respondí con una firma. Me fui con lo que me debían, ni más, ni menos. Hice una pausa, dejando que la tinta se asentara antes de cerrar el diario. Afuera, el lago captaba la luz gris, ondulando levemente bajo el toque del viento. El vapor subía de mi taza, enroscándose como una señal silenciosa en el aire frío. Me recosté en la vieja silla de madera y dejé que el calor del té se asentara en mis manos. No hubo desfile de victoria, ni llamada dramática, ni aplausos. Solo el suave siseo del fuego, el susurro del viento sobre el agua, y una vida que había reclamado al negarme a alzar la voz. El lago sostenía mi reflejo, calmado e intacto, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Character ENG Protagonist Ellen Whitmore. 62 TVN Protagonist Clara Aranda. 62.